El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado del regreso progresivo de la actividad lectiva presencial en la provincia de Málaga, salvo en las comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce, donde se mantiene la suspensión debido al alto riesgo meteorológico y a la inestabilidad de los suelos provocada por las intensas lluvias. Durante su comparecencia tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones, Sanz explicó que la reapertura de los centros se realizará de forma gradual y condicionada a la evolución del temporal, especialmente en las zonas afectadas por inundaciones, desprendimientos y cortes de carreteras. El consejero destacó que en Málaga se mantiene una vigilancia permanente sobre cauces, arroyos y embalses, así como sobre las principales vías de comunicación, ante el riesgo de nuevos desbordamientos y derrumbes derivados de la borrasca Leonardo. Asimismo, informó de que el Servicio de Emergencias 112 ha gestionado más de 1 millar de incidencias en Andalucía durante la jornada, muchas de ellas relacionadas con inundaciones, rescates, cortes de tráfico y daños en infraestructuras, con especial incidencia en varios municipios malagueños. Sanz hizo un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad ciudadana, recordando que el peligro puede persistir, incluso cuando disminuyan las lluvias, y pidió evitar desplazamientos innecesarios, zonas inundables y cauces. Damos comienzo a esta comparecencia de prensa que acaba de celebrarse reunión del Comité Asesor de la Emergencia en situación operativa 2 que tenemos en este momento en Andalucía, como conocen, y la situación pues sigue teniendo enormes complejidades en determinadas zonas ya mucho más concretas, especialmente en determinadas comarcas, y la evolución de cara a mañana, pues todo parece indicar que la situación va a ser mucho más favorable, tal y como nos ha trasladado AEMET, la Agencia de Meteorología, en esta reunión. Nos indica que la evolución de la zona occidental de Andalucía evolucionará hacia una tendencia prácticamente de muchísima menor incidencia, salvo en situaciones muy concretas, y que pasaría porque el mapa de Andalucía mañana, en lo que es la parte occidental, pues quedaría en amarillo, especialmente por viento y, sin embargo, en la zona oriental, que sería la zona de Almería, los vientos van a ser superiores en esta ocasión a 90 kilómetros por hora y, por lo tanto, cambia las tornas y ahora nos derivamos hacia unas situaciones distintas en la zona oriental que afecta a determinadas comarcas de la provincia de Granada, de Jaén y también Málaga y Campo de Gibraltar. Sin embargo, las zonas que hasta ahora estaban rojas pasan a naranja principalmente, pero Huelva, Sevilla y Cádiz, salvo el Campo de Gibraltar, pues pasarían a una zona de menor incidencia. Esto nos lleva, y creo que es lo que también más se está esperando, y por tanto voy a acelerar la comparecencia, a que hagamos una previsión de situación en estos momentos en la que la intención es empezar a volver a la normalidad desde la perspectiva de lo que significa la actividad lectiva presencial, salvo en aquellas zonas donde, lógicamente, todavía exista determinado riesgo, que puede ser o bien por lluvia o pueden ser por viento y por la incidencia del viento. En ese sentido, pues, si les parece, les indico cuáles son las situaciones y las comarcas que pueden en estos momentos verse afectadas todavía por lo que podría ser mantener la suspensión, pero una buena parte de Andalucía se levantaría esa suspensión y, por tanto, se volvería a la normalidad. Desde ese punto de vista estaríamos hablando
que en la zona de Almería habría una incidencia provocada por vientos que pueden superar los 90 kilómetros por hora y con tendencia a ser incluso superiores. Y esto afectaría a la zona de Poniente y Almería capital, afectaría a la zona del campo de Taberna y Nacimiento, al Valle, Almanzora y Los Vélez, y también al levante almeriense, con lo cual prácticamente la provincia se ve afectada por una incidencia distinta a estos días, muy superior y, por tanto, en esas comarcas y, por tanto, prácticamente en la provincia de Almería, la opción que ha tomado desde el punto de vista preventivo el comité asesor es suspender la actividad lectiva presencial en dicho centro educativo. En la provincia de Cádiz se recuperaría la normalidad en la mayoría de las zonas, salvo las zonas afectadas de la Sierra de Cádiz, especialmente la zona del entorno de la comarca de Grazalema, hay muchísimas incidencias todavía, y la zona del Estrecho, la zona del campo de Gibraltar. A todo esto tenemos que incluir, y ya lo advierto, incidencias concretas que puedan producirse, que puedan estar dentro de zonas que en principio devolveríamos a la normalidad, pero que por inundaciones existentes en estos momentos, desalojo, situaciones de carretera o incluso situaciones de centro educativo, impidieran la recuperación de la normalidad. Con carácter general, vamos a trasladaros comarcas, pero ya les indico que en los próximos minutos elevaremos municipio por municipio cuál es su situación, y también tenga la tranquilidad que a través del sistema Seneca, que comunica con los centros educativos las órdenes a través de la Consejería de Educación, que está aquí presente la Consejera de Educación, así como por IPASEN, que es la vía de comunicación que tienen los padres, todos los ciudadanos, o sea, todos los padres, profesores y centros educativos van a tener inmediatamente las instrucciones. Ya se han dado las instrucciones en Almería, que se están comunicando o se han comunicado, y ahora vamos a proceder al resto de comarcas. Sigo, una vez aclarado esto, determinando que en Cádiz, salvo, repito, aquellas incidencias por corte de carretera, por incidencias de desalojo de personas, lógicamente si hay zonas desalojadas no se puede volver a algún centro concreto educativo, ni tampoco si un centro educativo se ha afectado por una inundación, por, lógicamente, defectos de su situación, y todo esto, con carácter general, afectaría, por tanto, en la suspensión de la actividad lectiva presencial a la zona de la comarca de Grazalema y a la zona del campo de Gibraltar, que todavía mantienen, en ese sentido, riesgo por viento, pero también en la provincia de Cádiz todavía por lluvias inferiores a las que en este momento hemos tenido que soportar, especialmente en la zona de Grazalema, pero que todavía pueden suponer riesgo. Teniendo en cuenta, como esta mañana les decía, que esto ya no se mide en amarillo, naranja y rojo, es que la afectación del suelo es tal que con una mínima lluvia, como nos está ocurriendo, pues se están cayendo carreteras, se caen laderas, taludes o piedras, que como la que ha ocurrido en Ubrique, que ha caído en una casa, ¿no? Por lo tanto, ante esa situación ya es una cuestión de que incluso con mínima lluvia el factor riesgo existe. Por eso se mantienen las situaciones tanto en el campo de Gibraltar como en la comarca de Grazalema. El resto de la provincia, salvo incidencias puntuales, las zonas de colegios afectados por Jerez en las zonas desalojadas, va en coherencia con lo que he mencionado de las zonas desalojadas, evidentemente en la zona rural de Jerez, pues evidentemente no se puede recuperar esa situación, pero sí en lo que es la localidad, en el resto de la localidad. En Jaén, la situación quedaría circunscrita a dos comarcas concretas, que sería Cazorla y Segura, donde puede darse también viento y lluvia, y en la zona de la capital, principalmente afectada por la situación que en estos momentos tenemos de desalojo en las urbanizaciones, en la zona de los puentes, y por el viento, que es un viento elevado, en la zona de Jaén capital, que nos llevaría a mantener la restricción, en este caso, por tanto, la no recuperación de la actividad lectiva. En el caso de Málaga, estaríamos ante una situación que seguiríamos manteniendo ronda por riesgo de viento y lluvia,
inferior también, pero hoy en día cualquier lluvia es riesgo, y también porque las carreteras en la zona de la comarca de Ronda están muy afectadas y en algunos casos bloquean el transporte escolar. Y incluiríamos municipios de la zona de Sol y Guadalhorce, que dependerían en este caso de las circunstancias concretas, pero porque se produce riesgo por lluvia y también viento alto. Y en el caso de esta zona de Sol y Guadalhorce estaríamos hablando de riesgo que tienen que ver con lluvias torrenciales y por lluvia acumulada. Es decir, ahí se produce una situación que, aunque, repito, siempre será inferior a lo ocurrido, unido al viento, puede provocar situaciones de riesgo aparte de las zonas afectadas. Por tanto, en este caso, la comarca de Ronda y determinadas zonas y municipios del Sol Guadalhorce pueden verse afectados por restricciones y, por tanto, por suspensión de la actividad lectiva. En Sevilla estaríamos hablando de determinados municipios, tanto de la Campiña como de la Sierra Sur. En este momento las situaciones más conflictivas se están desarrollando por zonas como Lora, algunas zonas de Carmona, Torre del Águila, que es la zona del Palmar de Troya. Son municipios que van a quedar predeterminados, pero en el caso del resto de la provincia se volvería a la normalidad. Ahí el riesgo principalmente es por viento. En el caso de Córdoba, principalmente estaríamos hablando de una situación que pudiera afectar para mantener la suspensión de la actividad lectiva en la zona subbética de Córdoba, Campiña y subbética de Córdoba, y en principio esa sería la zona de Córdoba que pudiera verse afectada todavía por restricciones. Y en el caso de Huelva, en principio no se volvería a la normalidad en el completo de la provincia, salvo, repito, siempre incidencias por desalojo, incidencias por carretera o incidencias por colegios concretos, que evidentemente eso ahora se comunicará absolutamente todas las incidencias municipio a municipio. Y, por último, en Granada, las zonas que se verían afectadas por fuertes vientos, especialmente se circunscribe a la cuenca del Genil y a Guadix-Baza, donde sí se van a poder producir o se van a producir restricciones y, por tanto, supresión de la actividad docente, de la actividad lectiva presencial de los alumnos. Repito, a todo esto que estoy mencionando estaríamos hablando de zonas inundadas, de zonas evacuadas o de carreteras que impedirán el transporte. En principio, esperamos que en muy pocos minutos, tras esta decisión, podamos subir tanto a redes sociales como a la comunicación directa a los padres a través de IPASEN, como al Séneca, a los centros y profesores, y, por lo tanto, lo que sí podemos es predeterminar cuáles son las zonas principalmente afectadas. En ese sentido, en lo que se refiere a Málaga capital, porque debo aclararlo, creemos que se puede volver a la normalidad, es decir, capitales, en este caso, estaríamos hablando de Almería y de Jaén por circunstancias distintas. En el caso de capitales, luego ya otras incidencias, pues debemos de predeterminarlas en base un poco a la lógicamente basándonos en criterios absolutamente objetivos, en criterios técnicos de riesgo y en lo que nos ha definido la Agencia Estatal de Meteorología y las comunicaciones que ahora haremos a todos los centros educativos. En principio, bueno, la situación sigue con innumerables incidencias de todo tipo, hay que reconocerlo así. Solo en Grazalema han caído 423 litros en lo que va de día. Imagínense cuál es la situación. En un momento determinado hemos tenido algún riesgo en relación con una presa pequeña, pero que se ha logrado garantizar en ese sentido de la perspectiva de la seguridad y, por tanto, no ha habido que tomar otras decisiones. Y, bueno, es un municipio seriamente afectado, como hay otros múltiples municipios afectados
en las más de 6.000 incidencias que se han producido en lo que va de jornada desde el día 27. En este caso, bueno, pues en lo que representa la situación de mañana se empieza a volver a la normalidad, aunque nos trasladan que esto puede durar con lluvias durante el fin de semana e incluso el lunes, pero en principio nos trasladan que con menor intensidad. Y esto no significa, y reitero como esta mañana en la comparecencia del Consejo de Gobierno, que en las zonas de cauce, en la zona de ríos que en este momento tienen una situación compleja, haya desaparecido el riesgo. Por lo tanto, y el riesgo viene de las crecidas de los ríos, de las crecidas de los cauces, de las escorrentías. Es decir, por ejemplo, lógicamente mostramos nuestra preocupación por zonas como Jerez, donde todo lo que es Grazalema tiene influencia hacia Bornos y Bornos hacia Jerez. Es decir, son situaciones que todavía tenemos que estar vigilantes. Está aquí el consejero de Agricultura y Agua y, lógicamente, es un motivo de seguimiento que vamos a seguir haciendo. La perspectiva es que incluso en Grazalema esta noche, ya avanzada la noche, pudiera dejar de llover. Ojalá se cumplan esas previsiones. Y ese sería un poco el mapa de lo que les he mencionado. Si bien si se trasladaran los diferentes puntos azules que tiene ese mapa, pero que ahí no se ve, y por tanto a ver si lo podemos recuperar ese mapa, se verían zonas que están con evacuaciones o inundaciones, porque se vería que todavía puede haber puntos muy concretos donde puede haber una incidencia concreta. En relación con el capítulo de incidencias, como mencionaba, son ya 6.430 las incidencias que el 112, la Agencia de Emergencias, viene gestionando. De ellas, 1.069 lo son durante el día de hoy, teniendo en cuenta ayer fueron 280 y hoy llevamos 1.069 incidencias y desde el 27 de enero pues son 6.430 los incidentes que hemos tenido que gestionar. Lógicamente, seguimos muy vigilantes y seguimos haciendo un llamamiento a la concienciación, a la responsabilidad y a la prudencia de la población, especialmente en aquellas zonas cercanas a los cauces, a los arroyos, a los ríos. Hemos tenido que ver situaciones hasta que un pequeño ha pretendido bañarse en un río, en un río cuyas aguas no es que fueran turbulentas, eran de una peligrosidad extrema en la zona de San Pedro, ¿no? Y, bueno, gracias a la advertencia de la gente que estaba alrededor, ha salido, pero tenemos un vídeo donde hay un crío que se mete en el agua en plena situación absolutamente fuera de lugar. Por eso solicitamos esa concienciación, esa responsabilidad y esa prudencia. Por mucho que se haya pasado por cauces que habitualmente se cruzan porque no hay agua, por mucho que se pase incluso por arroyo o río o pasos subterráneos, que dice, la gente puede decir, si yo paso por allí a diario, es que la situación no tiene nada que ver con lo que haya vivido nadie. Y precisamente esas son las zonas donde el nivel de riesgo es muy elevado y no es que recomendemos o aconsejemos que no se cruce, es que queda prohibido cruzar por esa zona. Solo así podremos evitar sustos y daños para las personas y, evidentemente, tenemos que ser conscientes de que el riesgo no ha acabado. Si bien la incidencia por lluvia, lógicamente, varía, ¿no? Si analizan el mapa de AEMET de cara a mañana, pues verán que prácticamente la parte occidental queda en amarillo, y en una gran parte por viento, no por lluvia. En otras es amarillo por viento y por lluvia, pero eso es la parte occidental y, sin embargo, la parte oriental es la que crece por viento y de manera más arriesgada en la zona de Almería por superar los 90 kilómetros por hora. De ahí que hayamos incorporado en esta ocasión
Almería. Bueno, esta es la evolución de una tierra tan grande como Andalucía y, lógicamente, tan sometida a cambios como los que se vienen produciendo en los últimos días, repito, desde el día 27. Con esto, lógicamente, incluyo que esto afecta también a lo que se refiere a centros de día, a todo lo que son centros sociales de estancia diurna, centros de día para mayores, centros de discapacitados, centros de atención temprana, es decir, en aquellos sitios donde se recupera la actividad docente, se vincula también, como habitualmente, la actividad de esos centros. Si bien, dado el viento, aconsejamos tanto en los centros educativos como a los ayuntamientos que no se recuperen las actividades al aire libre. Una cosa es que se pueda uno desplazar a un centro y otras correr riesgo con porterías, con situaciones, lógicamente, de espacios abiertos que lógicamente, pues, podemos evitarla y, por tanto, en relación con los espacios abiertos, parques, jardines, seguimos siendo y lanzando un mensaje a los ayuntamientos de que se tomen decisiones de protección de todas esas zonas y aconsejamos que, bueno, en el caso de los centros educativos se pueda recuperar, donde se pueda recuperar la normalidad, se recupere, pero sin necesidad de que, en este caso, los recreos o las actividades deportivas o las actividades al aire libre se tengan que recuperar, ¿no? En ese sentido, lo que subiremos será un mapa, ¿no? También donde estamos estableciendo también las zonas, repito, que son zonas inundables y, por tanto, que, dado la situación de los cauces, pues se aconseje que no vuelva esa normalidad que hemos podido recuperar ya en una gran parte de Andalucía. Si ustedes ven en el mapa ahí, prácticamente la zona blanca, salvo puntuales municipios, recuperaría la normalidad y la zona de colores pues tendría restricciones y, en este caso, mantenimiento de suspensión de la actividad lectiva. Repito, estas decisiones las toma el Comité Asesor del Plan de Emergencia, basándonos en criterios absolutamente técnicos, en evaluación de riesgo y con todas las administraciones presentes y, lógicamente, tras informes tanto de AEMET como de las confederaciones hidrográficas presentes en la reunión, como es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la del Segura y también la de Hidrosur, que pertenece a la Junta de Andalucía y que gestiona la Consejería de Agricultura y Agua. Si tienen alguna incidencia que quieran que pueda contestar, lógicamente, tras las cifras que le he dado, pero sobre todo entiendo que lo que es más urgente es la información respecto a los centros educativos y la recuperación de la actividad lectiva. Esta es la información que podemos trasladarle. Lógicamente, inmediatamente relacionaremos cada municipio y, por tanto, también puede darse el caso de algún municipio donde, como decía en Jerez, no se pueda recuperar por la zona rural, porque está desalojada, y en otros porque el centro educativo se haya visto afectado por algún tipo de daño. Todo puede ocurrir y, lógicamente, por tanto, no se puede dar un balance global y exacto, pero sí un mapa más o menos visible de cuál puede ser ir recuperando la normalidad en relación con la actividad lectiva presencial de nuestros alumnos. También comunicaremos a las universidades, en este caso, en lo que se refiere a la Universidad de Jaén y en lo que se refiere a la Universidad de Almería, las incidencias relativas a que, al cerrar la actividad docente, pues también entendemos, aconsejamos, aunque ahí la autonomía universitaria lleva a que las universidades tienen potestad para, lógicamente, decidir en qué circunstancias deben de recuperar la actividad docente. En este caso, nosotros trasladamos este mensaje a las universidades y, en general, este es el resultado del debate y del análisis hecho en este comité asesor, que es el cuarto comité asesor, y que hemos contado en esta ocasión de nuevo con el presidente de la Junta de Andalucía, que ha estado participando activamente, como viene haciendo seguimiento y como participó en el comité asesor que elevó la situación operativa 2. Entre los acuerdos que hemos mantenido, pues está
mantener la situación operativa 2 todavía en Andalucía, ante la situación de cauces y situación de riego en determinadas zonas vinculadas a cauces principalmente, y también pues la activación que seguimos manteniendo del dispositivo de EMA-Infoca, de esos 1.200 efectivos que tenemos activados de EMA-Infoca, y de la movilización que la Unidad Militar de Emergencias también está desplegada en las zonas principales de riesgo, junto a Guardia Civil, junto a Protección Civil, Cruz Roja, el GREA, el Grupo de Emergencias de Andalucía, y las diferentes protecciones civiles locales y de policías locales, junto a los consorcios de bomberos, a todos ellos quiero agradecerles su enorme labor. También a los agentes de medio ambiente, están haciendo una labor fundamental de seguimiento de cauces y de vigilancia de los mismos, y en ese sentido, pues permítanme que también agradezca la tarea del Comité de Operaciones, que lógicamente con todos los dispositivos mantiene reunión permanente. El Comité de Operaciones de este plan está activo permanentemente, es decir, está activo hoy las 24 horas y vamos a permanecer activos las próximas horas para ver la evolución. Si hubiera cualquier incidencia, tenemos capacidad para poder tomar alguna decisión, en caso de que hubiera alguna incidencia, en estos momentos no prevista. En otras ocasiones hemos podido comunicar a los centros educativos la suspensión de clases o la recuperación. En este caso sería, si hubiera que suspender algún centro educativo, se comunicaría, y tenemos capacidad para comunicar directamente a los padres, a los profesores y a los centros cualquier incidencia que se produzca en las próximas horas. Pero en estos momentos la incidencia y el grado de incidencia motiva que haya una parte de Andalucía que pueda recuperar la normalidad desde el punto de vista de la actividad docente, aunque incrustado en ese mapa blanco habrá circunstancias concretas, reitero, de municipios, de centros o de carretera, especialmente cuando son sierras. Bueno, reconozco que la Sierra de Cádiz en estos momentos es intransitable. De hecho, la comunicación de Grazalema, tengo que advertir que prácticamente se ha cortado casi en su totalidad. La vía de Villaluenga, que conecta con Ubrique, estaba cortada. La vía de El Bosque, Benamahoma, estaba cortada, y ahora se ha tenido que cortar la única vía de comunicación que teníamos, que era la de Zahara, la conexión que va a Ronda y que hace una vía de comunicación a Grazalema. Se está intentando recuperar, pero no es fácil, una vía de Diputación para que, lógicamente, no quede aislada Grazalema, porque ya está aislado Benamahoma, que es una pedanía de Grazalema, y, por tanto, se está actuando con la máxima celeridad. Se han enviado dispositivos desde Málaga rápidamente para actuar en la zona e intentar que en las próximas horas podamos recuperar algunas de las vías y, por tanto, salgamos de una situación de, si ya es compleja la situación de Grazalema, también el aislamiento, lógicamente, pues eleva la... Pero hay una cosa importante, los dispositivos, tanto sanitarios como los operativos de emergencia, están dentro. Es decir, que ante cualquier incidencia, llamémosle sanitaria o de evacuación o de atención sociosanitaria, porque está Cruz Roja, está la UME, está Infoca dentro de Grazalema, en este caso, aunque quedara una situación de aislamiento, podríamos atender todas las circunstancias que se puedan producir, simplemente que no habría salida. Esperemos que eso sí se pueda recuperar la normalidad. Esa es la situación. La situación también sigue siendo de preocupación por la zona del Palmar de Troya. Nos comentaba la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la zona del Tajo del Águila, y bueno, eso es una situación que ya hemos vivido en otras ocasiones, y la parte de Jaén que les incidía. Y luego algunas, no le voy a relatar toda la incidencia porque le vamos a informar por nota y esto sería larguísimo, pero lógicamente hay incidencias importantes en todas las provincias y, por lo tanto, sobre ella le daremos cumplida cuenta en la nota informativa correspondiente del comité asesor. Yo quiero pedir una vez más a la población, a todos los andaluces, máxima prudencia. No se puede atravesar ninguno de esos arroyos y ríos. Si el agua va subiendo, siempre ya saben que tienen que irse a las cotas más altas, a las zonas de arriba, a las plantas de arriba. Y por favor, cuando se dé una orden de evacuación y vayan los cuerpos de seguridad y fuerzas del Estado, hagan caso, porque su vida corre peligro. Esperamos, deseamos y queremos confiar que cuanto antes esta
este frente, este río atmosférico pase lo antes posible y nos dé una tregua. Lo único que necesitamos es que salga el sol, que la tierra pueda secarse un poco para poder ordenar esta situación nunca antes vista en esta zona. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado las zonas de la provincia de Cádiz más castigadas por la lluvia. Durante sus declaraciones a los medios de comunicación desde la barriada rural La Corta, Jerez de la Frontera, Moreno ha detallado en qué punto se encuentra el dispositivo desplegado por la Agencia de Emergencias de Andalucía 112, EMA, en los puntos más críticos, como Jerez de la Frontera o Grazalema. En estos momentos hay 4.000 personas desalojadas en 6 provincias, pero la previsión es que la cifra vaya en aumento. En cuanto estén definidos los nuevos desalojos, se le comunicará mediante un mensaje SOS a los vecinos de los municipios afectados. Tenemos 15 poblaciones incomunicadas y estamos trabajando para que cuanto antes liberemos los accesos a las mismas, ha declarado. Y del resto de Andalucía y de manera muy especial aquí en el término municipal de Jerez. Y además tenemos un problema añadido que son las presas, algunas de ellas que están ya prácticamente al 100%. Todo esto sin que nos dé tregua el tiempo, teniendo, pues como estáis viendo, viento, agua, que por muy poca agua que cae ya sobra. Y por tanto ya no tenemos un problema de que caiga más agua o menos. Bueno, si cae mucho más todavía será peor. Pero es el problema de que no tenemos ni un solo respiro, ni lo hemos tenido a lo largo prácticamente de este mes de enero, ¿no? Por dar algunos datos, hay ahora mismo 4.000 personas desalojadas en 6 provincias de Andalucía, que previsiblemente irán a más, ahora lo explicaré. Hay 15 municipios que permanecen incomunicados, los cuales estamos trabajando para que esa incomunicación cuanto antes quede superada, aunque no es fácil, dadas las actuales circunstancias. Tenemos 87 carreteras con cortes, afecciones en la vía, carreteras de todo índole que han quedado afectadas como consecuencia de arroyos que la han arrasado o la han roto o prácticamente algunas, incluso algunos tramos han desaparecido. 200 incidencias hemos tenido tan solo en esta madrugada y eso pues evidentemente nos da una situación de lo que estamos viviendo. En total hemos tenido 7.454 incidencias desde el 27 de enero que empezamos con este frente, con este río atmosférico que tanto daño y tantos problemas y tanta inquietud nos está creando absolutamente a todos. El 43%, 3.255, corresponde a la borrasca Leonardo, que es la que está causando. ¿Dónde están ahora mismo los principales problemas? Bueno, el principal problema lo tenemos en la situación de algunos de los pantanos, en concreto el de Bornos y el de Arcos, que están prácticamente en su totalidad llenos. Estaban desde el viernes pasado, estaban desaguando a un ritmo muy importante en previsión de tener un margen de seguridad, pero lamentablemente, a pesar de que hemos ido desaguando, ese margen de seguridad, como ha seguido lloviendo y recoge el agua, especialmente también de Grazalema, pues ha ido subiendo. Vamos a abrir más esos 2 pantanos hasta llegar a los 700 metros cúbicos por segundo de desagüe. ¿Y eso qué significa? Pues eso lamentablemente significa que si tenemos que desaguar en esos pantanos, río abajo, aguas abajo, zonas van a quedar afectadas y zonas que pueden quedar afectadas especialmente en esta ciudad de Jerez. Por tanto, estamos trabajando y vamos a trabajar a lo largo de la mañana con el Ayuntamiento de Jerez y también con sus barriadas rurales. Y tengo que agradecer la coordinación, la cooperación absoluta por parte, en este caso, del Ayuntamiento de Jerez, Diputación Provincial, el resto de instituciones, para ver qué viviendas hay que evacuar, para evitar riesgos, que es lo que ahora mismo tratamos de evitar riesgos, y vamos a ver cómo va evolucionando la situación en las próximas horas. Como sabéis, en Grazalema, que es otro de los puntos complejos que estamos viviendo actualmente, en Grazalema está lloviendo cifras históricas, nunca antes vistas, ¿no? Prácticamente
prácticamente en 16 horas en Grazalema ha llovido lo mismo que llueve en la Comunidad de Madrid en un año, ¿no? Para que nos hagamos una idea del alcance de las lluvias. ¿Qué está pasando? Que todas esas lluvias que están cayendo en Grazalema, pues lógicamente están corriendo hacia los distintos arroyos, ríos y también presas que las van llenando y al final no tenemos tregua. Ha seguido lloviendo en Grazalema a pesar de que con menor intensidad y por tanto sigue agravando todavía más la situación en Grazalema y en todas las comarcas río abajo. Así que la situación, como digo, es compleja, la situación es difícil porque vamos a tener que empezar ahora mismo el agua que, para que se hagan una idea, el agua que está entrando en los pantanos es la misma que está saliendo. El agua que está entrando está saliendo, pero como siga lloviendo ya va a entrar más agua de la que incluso puede salir. En fin, esto todo es un problema de acumulaciones de agua, de situaciones complicadas. Por eso yo quiero pedir una vez más a la población, a todos los andaluces y especialmente también en la provincia de Cádiz y aquí toda la comarca, en la zona de Jerez, máxima preocupación. Preocupación, o sea, fíjense lo que le pido, que se preocupen, que no se puede uno acercar a ningún arroyo, a ningún río, que hemos visto imágenes que nos han sorprendido a estas alturas, que ya todos deberíamos de conocer las circunstancias. Han tenido que muchas veces los miembros, los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado o los policías locales han tenido que sacar personas que estaban pasando por zonas donde no se puede pasar. Por tanto, máxima prudencia. No se puede atravesar ninguno de esos arroyos y ríos. Si el agua va subiendo, siempre ya saben que tienen que irse a las cotas más altas, a las zonas de arriba, a las plantas de arriba. Y por favor, cuando se dé una orden de evacuación y vayan los cuerpos de seguridad y fuerza del Estado, policía local, Guardia Civil o Policía Nacional, hagan caso, porque su vida corre peligro. Por tanto, pido que sigan todas y cada una de las recomendaciones del 112, que vamos a estar muy encima, estamos minuto a minuto siguiendo todas las situaciones que se van produciendo en Andalucía. Tenemos cuerpos preparados y material preparado y vamos a llegar hasta donde podamos llegar con todas nuestras capacidades, con el conjunto de administraciones públicas que tenemos en Andalucía. Un último comentario, preocupación también por el corrimiento de tierra, movimiento de tierra que, como saben ustedes, puede ocurrir en algunas localidades de Andalucía como consecuencia del alto nivel de agua. Muchos de esos terrenos están muy mojados en tierra e incluso los acuíferos están absolutamente colmados y eso podría precipitar algunos desplazamientos de tierra, con lo cual prudencia también en esas zonas que ya conocen algunos vecinos que puede ocurrir, porque ha ocurrido en el pasado, algunos de esos desplazamientos o corrimientos de tierra. Esperamos, deseamos y queremos confiar que cuanto antes este río atmosférico pase lo antes posible y nos dé una tregua. Lo único que necesitamos es que salga el sol, que la tierra pueda secarse un poco para poder ordenar esta situación nunca antes vista en esta zona. Y por supuesto, ni en Grazalema ni en muchos rincones de Andalucía habíamos visto circunstancias ni episodios meteorológicos como los que estamos viviendo, especialmente los que estamos viviendo en el mes de enero y ya en el mes de febrero. Por tanto, estamos trabajando y quiero acabar esta intervención como empecé, agradeciendo el enorme esfuerzo que se está haciendo por parte de todas las administraciones y también la colaboración máxima por parte de los vecinos y ciudadanos, que en líneas generales mayoritariamente están teniendo un comportamiento ejemplar. Sigan las recomendaciones del 112 y vamos a entre todos a conseguir, que es lo más importante, salvar vidas, proteger las vidas, que ese es el objetivo número uno, y el segundo, proteger también bienes materiales, casas de personas que donde tienen su vida también en esas casas, que estamos también haciendo un esfuerzo. Y en tercer lugar, pues intentar reordenar, planificar y prevenir situaciones de riesgo para el conjunto de la población. Y a partir de aquí, junto con el resto de autoridades, nos ponemos a vuestra disposición para cualquier consulta que nos quieran hacer. En el caso de Jerez, ¿a qué núcleo se va a ampliar esa evacuación, aparte de los vecinos que ya están de Salomón? Ahora mismo lo estamos estudiando porque la situación está cambiando de manera muy rápida, ¿no? Y como está cambiando de manera muy rápida, ahora, precisamente, después de esta atención a medios, nos vamos a...
Lo que vamos a hacer en el momento que tengamos claro exactamente esos barriadas, esos municipios, se va a mandar un ESALER, un mensaje de alerta, que como ya conocéis, avisando uno por uno a todos esos vecinos para que sepan cuál es su situación de riesgo y qué es lo que deben de hacer. Y eso se va a producir en las próximas horas. Presidente, la rueda de prensa que daban al comienzo de la semana... ¿El qué, perdón? En la rueda de prensa que daban al comienzo de la semana hablaban de que después del fin de semana llegaba en principio otro fenómeno muy parecido y peligroso. Habla de los pantanos que están casi al 100%, que no pueden soportar más agua. No sé si se mantienen esas previsiones, qué datos tienen, si es preocupante realmente la situación de cara al fin de semana. Pues es preocupante, lamentablemente es preocupante porque las informaciones que nos van llegando por parte de AEMET, que es la agencia en la que digamos, nosotros soportamos nuestras estrategias de emergencia, a través de sus previsiones nos alertan de que el sábado puede incrementarse las lluvias. Por tanto, si se incrementa la lluvia el sábado, si el lunes, como parece, puede venir un nuevo frente que llegue a Andalucía, pues estaríamos hablando de unas circunstancias muy difíciles en muchos rincones de Andalucía. Hasta ahora las previsiones meteorológicas solamente nos hablan de una ya altas presiones que nos permitirían que no tuviéramos estos escenarios a partir del miércoles. Entonces nos queda todavía mucho tiempo a partir del miércoles. Esperamos y deseamos que esas precipitaciones no sean intensas, y esperemos que esas precipitaciones se vayan y remitan lo antes posible, porque nos preocupa muchísimo, ¿no? Mañana podríamos tener un día un poquito más sosegado en cuanto a lluvia, no en cuanto a vientos, que todavía puede haber rachas de vientos que son peligrosas. Cuidado también al viento, a las cornisas, a los árboles y especialmente aquí. Y el sábado parece que volvemos otra vez a precipitaciones que pueden ser abundantes, ¿no? Así que estamos en una circunstancia, como digo, nunca vista, porque en Andalucía los meses de enero y febrero siempre hemos tenido el anticiclón de las Azores, que ha sido un dique de contención donde hemos tenido habitualmente sol en invierno. Llevamos un mes de enero que nunca he visto antes y, por tanto, por muchos recursos medios que estamos poniendo entre todos, es difícil de paliar, es difícil de, digamos, evitar situaciones que son tremendamente difíciles para todos, ¿no? ¿Hay alguna novedad de la mujer que se estaba buscando en Málaga? Por ahora no. Desgraciadamente, como todos ustedes saben, fue en Sayalonga. Ayer una mujer intentó auxiliar a su mascota, a su perro, y lamentablemente hemos tenido información que el perro se ha salvado, pero no tenemos conocimiento de esa persona. Ojalá los servicios de búsqueda que se está haciendo a través de la Guardia Civil, ojalá cuanto antes den con ella y den con su paradero y que esté en buenas condiciones. Eso sería lo deseable. Vuelvo a repetir, no acercarse a los ríos. Estamos haciendo también muchas labores aquí de protección con animales, muchísimas, de protección con animales, que hemos sacado decenas de animales de zonas que son inundables, y sobre todo también desde el Ayuntamiento de Jerez también se ha hecho a las personas sin techo y en el resto también del municipio. Pero vuelvo a insistir, acercarse a un río, a un arroyo, es correr un riesgo completamente innecesario. Que nadie sea curioso, que no se acerque a ver el torrente del río, porque lo único que puede pasar es que de un traspié o que haya un corrimiento de tierra caiga al agua, y si cae al agua las circunstancias son terriblemente adversas. Bueno. Esa obra histórica que de trasvase de bonos al agua del Alcacín, no sé un poco en qué estado se encuentra, se le da la prioridad, qué plazo un poco se va a... Bueno, prioridad tiene, se está trabajando, está el pliego hecho, está el pliego del proyecto ya hecho, el presupuesto también, y está en la tramitación administrativa para publicarlo. Me dice el consejero, que el que lo tramita, que está el proyecto ya hecho, que el presupuesto también está en fase de tramitación. O sea que llevamos 20 años esperando, como bien me dice la alcaldesa de Jerez, ya se podía haber hecho un poquito antes, pero bueno, el proyecto ya está, ese proyecto administrativo está en marcha y le vamos a dar máxima prioridad. Es verdad que esto no ocurre todos los años, pero da igual que ocurra dentro de 20, habrá que estar preparado para que esos pantanos tengan la capacidad de llevar agua a otras zonas y así evitar que se llene. Pero vamos, no solamente aquí se están llenando los pantanos, hay otras provincias que tenemos problemas similares, porque es bastante más agua, no solamente en Jerez ni en Cádiz. Sí, es que ahí está lloviendo mucho más de lo que en series históricas de décadas y décadas y décadas había llovido, ¿no?
Muy bien, Vale, pues, chicos. pues nada, muchas gracias y tengan cuidado. Tras la reunión del Comité de Seguimiento del Plan Municipal de Emergencias y ante la persistencia de la alerta amarilla por lluvia y viento emitida por los organismos oficiales, el Ayuntamiento ha decidido mantener cerradas durante la tarde las dependencias municipales no esenciales, como medida preventiva para garantizar la seguridad de trabajadores y ciudadanos. La decisión responde a la evolución desfavorable de las condiciones meteorológicas, que continúan generando incidencias en distintos puntos del municipio, especialmente relacionadas con acumulaciones de agua, rachas de viento y posibles desprendimientos. No obstante, se mantiene plenamente operativa la actividad considerada esencial, así como todos los servicios de seguridad y emergencias, que continúan activados y coordinados para atender cualquier eventualidad. Policía local, Protección Civil, servicios sanitarios y operativos municipales permanecen en situación de alerta permanente. Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana, solicitando que se eviten desplazamientos innecesarios, se extremen las precauciones y se respeten en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales municipales y del servicio 112, desde donde se irán actualizando las medidas en función de la evolución del temporal.